Muy buenos días, estimado José Viteri. Buen día, David. Un gusto estar aquí contigo otra vez. Qué gusto nuevamente que podamos compartir esta entrevista, que por supuesto siempre tus opiniones son valoradas, porque lo haces justamente a partir de la distancia, de la lejanía, que nos permite a veces analizar, o muchas veces nos permite analizar con mucho realismo, con más frialdad, ¿no? Y con menos pasión, que a veces lo que estamos en los países donde participamos, ¿verdad? Así es, José. Bueno, quería preguntarte, para empezar, se han producido las elecciones en Estados Unidos y obviamente pues el nuevo presidente Donald Trump tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en el Congreso de los Representantes, en la Cámara de Diputados, como sería en el Perú. Y obviamente pues ha sido una sorpresa, para otros no, y de todas maneras, a pesar del acuerdo de comercio internacional, de los acuerdos de cooperación mutua entre México y Estados Unidos, va a tener un impacto no solamente para México, ¿no? Sabiendo pues que el presidente Donald Trump responde a unas propuestas económicas y políticas pues un poco llamado muy liberales o de extrema derecha, y considerando digamos al gobierno de México, que es un país que tiene pues un gobierno más pegado a sectores progresistas, llamado de izquierda. ¿Cómo crees que va a impactar, José, digamos, en términos de relaciones internacionales, estas medidas y este triunfo de Donald Trump para México y América Latina en general? Claro, David. Mira, lo bueno es que ya se conoce, ya hay una experiencia desde hace 8 años con la administración Trump. Se conoce muy bien la manera de negociar. Digamos que se pueden medir muy bien estas amenazas de imponer aranceles. Se conoce muy bien de cerca estos impactos que puede generar, ¿no? Ya, ya Eh, en sí, general, hace 8 años, cuando entró a gobernar, pues tuvimos que renegociar en México el Telecan, le cambiamos de nombre y tuvimos algunos temas que incorporar: medio ambiente, comercio electrónico, el tema de la corrupción en los países, etcétera, ¿no? No nos fue mal. En México, después con el TIMEC, las exportaciones, el comercio exterior con Estados Unidos nos catalogó en el segundo socio comercial. Y ya hay ya, meses que logramos ser el primer socio comercial. O sea, el discurso político es uno, del proteccionismo desde Estados Unidos, y en la sí, práctica, la verdad, no nos ha ido para nada mal. Entonces es un viejo conocido, Donald Trump, al margen de Kamala Harris, que pues había poca información, toda vez que entró con un mes y medio a la campaña. sí, pues, sí, efectivamente. Claro, con estos indicadores podríamos concluir pues que a México le iría mejor con Donald Trump que con Kamala Harris, dado la experiencia, digamos, que ha habido de gobierno en ambos, ¿verdad? Y estaría también, como ha expresado el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha dicho que con Donald Trump se entiende mejor, ¿no? que Fíjate que, con sí, Biden. fíjate que al parecer es más fácil negociar. Tú le das lo que quieres y obtienes los beneficios. Sí, Entonces, hay una parte que te dice, no, las amenazas en el discurso, la imposición de aranceles, la política antimigratoria, pero es un negociante. sí. Y es un negociante, ¿no? Sí. No, es un empresario además exitoso. Donald Trump pues, es un empresario nato que resuelve los problemas de una manera así, rápido, efectivo, concreto, y negocia cómo es la cosa. Entonces negocia, me conviene o no me conviene, y decide. Es de manera muy expeditiva. Eso es un poco el estilo de Donald Trump, ¿no? Es decir, todo es negociable. Con los demócratas hay cosas no negociables. Yo lo quiero ver así, por ese lado. Hay Perfecto. muchos que lo ven por el discurso político con el tema del miedo y esto, pero yo diría que en verdad ya es un viejo conocido, ya no es como hace 8 años. Sí. ¿Cómo tú crees que vaya a afectar realmente para México sus relaciones que tiene con los países del bloque asiático, donde también México tiene una importante participación con los países asiáticos, ¿no? A pesar que tiene su frontera con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es un poco, a partir de la tradición mexicana, podemos concluir que México tiene una política de repente bidireccional, digamos, ¿cómo le explicas tú esto? Mira, Difícil, ¿no? la visión en consenso por la parte empresarial y la academia mexicana es que Estados Unidos ya no nos ve como antes. Hoy en día, hasta ahora, sigue con la famosa War Trade con China, el tema geopolítico, y ven en México una oportunidad para relocalizar sus empresas, el nearshoring. De modo que muchos empresarios detrás de los republicanos, los demócratas, dicen: atención en México, que es nuestro, digamos,
nuestra oportunidad para mantener costos bajos cuando salimos de China. Así China, es. entenderás que ya no tiene costos bajos. Sí, La pues. mano de obra barata, eso es un mito, ya no es así. Y aparte Xi Jinping tiene intenciones de ser la primera economía mundial antes que él deje el gobierno. Y eso hace de alguna manera, y lo vimos con el COVID-20 en el 2020, estas disrupciones de la gran fábrica china. Entonces México, por ejemplo, ha recibido muchísima inversión extranjera directa. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares anuales y con Andrés Manuel, que no era precisamente un promotor de inversiones. De modo que entendemos que el Occidente, Estados Unidos, ya ve en México como un aliado, más no como un patio trasero, ¿no? Sí, Y sí. entonces entendemos que en línea con ello, Donald Trump, que está del lado de los empresarios, pues tenga muy bien en cuenta en eso, antes de imponer aranceles. Es correcto, efectivamente. Quiero que más o menos seguro qué líneas se van a volver a retomar o se van a volver a desarrollar, dado la experiencia que tuvo en su primer gobierno de Donald Trump con México, a partir, digamos, del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Claro. ¿Qué línea va, digamos, a desarrollar más? ¿Qué crees que pueda pasar a partir de este triunfo de Donald Trump? Me refiero a las líneas, digamos, agroexportadora, ¿no? A nivel digamos, de la línea tecnológicas, ¿por dónde va a proyectar, digamos, un poco las inversiones americanas en México? Claro que sí. Mira, un punto a tener en cuenta es que en el 2026 el TIMEC, como se le conoce al nuevo Telecom, tiene que ser renegociado. Fue la cláusula que se convino en el 2020 y coincide otra vez con Trump en la administración y Así. con el partido en la administración. Entonces, este tándem, estábamos muy preocupados para que ese tándem político, la presidencia de Estados Unidos y la de México, se entiendan muy bien. Eso es lo que no pasó, por ejemplo, con Joe Biden. Ah, De mira, modo que esa renegociación, si va tal cual, ya se extiende a 16 años más, y si no, en 16 años más se acaba. Entonces, correcto. es muy importante destacar, digamos, los sectores en los cuales viene el nearshoring que me preguntabas. Los semiconductores para la región norteamericana es clave. La industria automotriz, la eléctrica, es clave. Y México ensambla muy bien y cada vez más coches eléctricos que se van a vender a los principales estados de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Los sí, sí. dispositivos médicos y farmacéuticos y, claro, la agroindustria. Sobre todo en Estados Unidos es muy avanzada y México también. Oye, México es principal cliente de Texas, principal cliente de California. O sea, Sí, esos estados le dicen, oye, tranquilo, gobierno federal, que es nuestros principales compradores son los Estados Unidos mexicanos, ¿no? sí, Entonces pues. esas 5 líneas son muy importantes para, digamos, propulsar el crecimiento de la región norteamericana, ¿no? Del TIMEC. Sí. Digamos, cómo ves, digamos, al resto de América Latina, considerando, digamos, que los informes del Fondo Monetario Internacional no da, digamos, un poco una visión de crecimiento para América Latina y también, y particularmente también México, ¿no? Hablan de un 2,8 y máximo un 3% para América Latina, ¿no? Claro, porque, digamos, hay países que están mal, ¿no? Como el caso argentino, etcétera. ¿Cómo lo ves? Mira, no hay un crecimiento económico parejo. Por ejemplo, todos sabemos que tratados de libre comercio con Estados Unidos lo tiene Chile, lo tiene Perú, lo tiene Colombia, lo tiene Costa Rica, lo tiene República Dominicana, Así los es. centroamericanos, pero las inversiones llegan mayormente a México. Entonces entendemos que es el factor cercanía. De Exacto. Tijuana a Los Ángeles estás a 3 horas en tractocamión para dejar mercadería. Desde Shanghai estás a 17 días. Entonces el factor geográfico está explicando muchísimo el nearshoring hacia el norte de México, porque tampoco es que llegue a Sí. todo México. Hace poco, por ejemplo, estaba leyendo que Brasil y México, que han tenido en los últimos años una evaluación positiva y reducción de la tasa de pobreza, como son dos grandes, Sí. están reduciendo la pobreza regional, pero esto no es así en algunos países en específico. El caso de Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador, por ejemplo, no es así. Claro. Entonces hay un efecto estadístico de Brasil y México. Normalmente hay que sacar a México y Brasil de las estadísticas latinoamericanas para tener una evaluación muy exacta de lo que pasa con el resto de América Latina. Ya. Efectivamente, claro, porque son los dos gigantes de América Latina. Brasil y México Sí. obviamente marcan la tendencia de lo que va a pasar en nuestros países, ¿no? En los demás países de América Latina. ¿Cómo ves, digamos, la situación ya pasando
al Perú, ¿no? ¿Cómo ves realmente el comercio que pueda darse entre ambos países, ¿no? México, Perú, ¿no? Dado, digamos, que el Perú, de cierta manera, ahora mismo, pues, está, eh, eh, digamos, aporta a realizar su evento, digamos, de la PET, ¿no? En la cual Perú tiene la presidencia, ¿no? Y obviamente, pues, nuestro país, con lo pequeño que es, no se va a comparar a México, pero tiene, digamos, una importancia, digamos, geográfica, geopolítica, ¿no? Y también una importancia, de cierta manera, vital para muchos países de América Latina para poder exportar sus productos hacia el Asia, ¿no? Y ahí también con México tiene pues también muchos puntos en común para poder hacer fortaleza o sinergias. ¿Cómo ves tú esas alianzas que pueden hacer entre México y Perú? ¿Lo ves difícil, dado que tenemos algunos inconvenientes diplomáticos? No, siempre ha sido por cuerdas separadas. México y Perú están en la Alianza del Pacífico. Hace no mucho revisamos las estadísticas de la balanza comercial México con Perú y la verdad que la balanza comercial positiva la tiene México. Ah, mira. Mientras que México exporta productos que allá se llaman tradicionales, materias primas con poco valor añadido, entre ellos el gas de camisea que llega a la CFE, Sí, pues así es. México exporta electrodomésticos de la marca MADE, pantallas planas, productos con alto valor, digamos, industrial, ¿no? Así Entonces, es. obviamente, si le preguntas a México, México te diría, es un negocio para mí, la Alianza del Pacífico. Con Chile, con Colombia y con Perú la tengo positiva, la balanza comercial. Entonces, por ese lado, siempre ha habido cuerdas separadas, nunca ha habido imposiciones de aranceles, que se cancelen las ferias comerciales. Sí es cierto que la Alianza del Pacífico se ha desacelerado un poco desde que entraron presidentes de izquierda, porque la Alianza del Pacífico fue de presidentes de derecha para contraponerse un poco a la hegemonía de Chávez en esa América Latina de hace unos 15 años aproximadamente, ¿no? Así es. Entonces, el tema es que Perú debería aprender de México por el camino de la industrialización. México hoy podríamos decir que es un país industrializado y podríamos decir que los países industrializados ahora no son los desarrollados, sino los que están en servicios. Entonces ha habido ese upgrade o migración de países exportadores de materias primas, ahora son industrializados, ¿ok? No son el primer mundo, como son los que están basados en servicios, pero Perú se ha quedado mucho en materias primas. Si revisamos una vez más, cuando yo estudié economía hasta la actualidad, Perú divide sus exportaciones en tradicionales, no tradicionales, y las tradicionales siguen explicando la gran entrada de divisas por exportaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Problema de esto, y te das cuenta cuando es el caso de México, cuando hay una crisis, estos productos tradicionales son elásticos a las crisis, caen de precio inmediatamente y cae el volumen exportador o el ingreso en divisas. Es correcto. Mientras que los productos ya con valor agregado, cuando hay crisis, suben de precio, son inelásticos a las crisis. Son De modo inelásticos. que esa dependencia del Perú, que la tenemos décadas, la verdad yo creo que no está cambiando mucho. Hay por ahí algunos atisbos con la agroindustria, pero cuyo volumen no supera el volumen minero. Sí, esta semana hemos tenido, a partir del aniversario del Colegio de Economistas de Lima, invitamos a dos colegas destacados, ¿no? Uno de ellos, Oscar, eh, eh, a ver, era Oscar Ugarteche, Ah, de la UNAM, sí, 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 ¿ya? lo De la conozco. UNAM, sí, efectivamente, investigador que está por Perú y lo invitamos y gentilmente aceptó participar. Y Germán Alarcón, ¿no? Que es un director funcionario del Banco Central de Reserva. Y ambos expusieron modelos económicos alternativos, ¿no? Y nos citaron el caso de Vietnam, de Malasia, de Indonesia, ¿no? Y cómo a partir de la realidad que tenían justo en el Perú, muy parecido, ¿no? Con esta pobreza, con inseguridad, corrupción, alta corrupción en estos países, cómo lograron a través de políticas públicas, ¿no? Lograr hacia arriba. En esa medida, y también Germán Alarco sostuvo unos modelos de política económica para el Perú, haciendo un análisis, digamos, monetario, ¿no? Y también productivo, y diciendo un poco la verdad. Entonces, en esa medida, digamos, ¿crees tú que habría que revisar los modelos económicos, las políticas económicas implementadas casi como de manera homogénea en América Latina, un modelo de política económica? Y quisiera ahí que entrar, ¿qué política económica implementa México, que ha logrado justamente una estabilidad y un despegue económico? ¿Es su cercanía a Estados Unidos? ¿Es una apertura abierta con otros países de América Latina y el mundo? ¿O es políticas públicas, asertivas, muy bien dirigidas? ¿Cuál es tu balance, tu análisis? Claro que sí, mira, México fue el primer país que firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos a nivel de América Latina.
Entonces, desde los años 90, el modelo de desarrollo mexicano fue hacia el exterior. Estábamos hablando de 50% de pobreza, hoy está 34%, sigue siendo altísima, pero entonces abrir ese mercado de 300 millones de consumidores en Estados Unidos fue el modelo que de forma tal que sedujo a muchos empresarios. Y hoy en día, aunque disminuye, pero es 75% de exportaciones y con alto valor agregado se van solo a un país, Estados Unidos, y se está generando muchísimas divisas. En cuanto a la primera parte, bueno, ya sabes, los ganadores del premio Nobel de este año, Acemoglu, Robinson y Johnson, escribieron un libro a inicios del siglo, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Es Que correcto. todas las academias mexicanas, perdón, del mundo están hablando de ese libro otra vez, ¿no? Se está reveniendo otra vez. Se hablaba mucho, el caso de Perú está estudiado ahí, de muchos países, y habla mucho de la institucionalidad, que es una corriente institucional de los economistas, ¿no? Sí, Y pues, muchos países fracasan porque sus instituciones son débiles. Y está su recuento histórico de siglos atrás, pasando por el presente, ¿no? así es. Perú, antes de cambiar de modelo económico, que la verdad no sabemos cuál es, más allá del que está escrito en la Constitución vigente, debería fortalecer sus instituciones, sobre todo el factor político. Sobre todo. Después, David, podríamos hablar de todo lo demás como el modelo económico. Sí, Pero si la parte política no es estable, de nada vale plantear modelos económicos, ¿no? sí, tienes razón. Tienes razón, porque justamente a partir de esa experiencia es que tenemos que tener objetividad y realismo. Los economistas actúan a base de números, efectivamente, pues, ¿no? Y de realismo, o sea, tenemos que ser reales. Y si no asumimos en las políticas públicas los indicadores, la realidad económica, fracasan las políticas, sobre todo los resultados en la inversión pública, en la visión que se tiene del país, etcétera, ¿no? En esta medida quería finalmente invitarte a decir qué nos espera a partir de estas elecciones del presidente Donald Trump en Estados Unidos, qué nos espera para México, para América Latina en los próximos años, considerando que también no olvides que hay países también que están forzando un nuevo eje económico, un nuevo bloque económico, liderado por supuesto por Rusia, por China y los países del BRIC, y que seguramente pues tratarán de abrirse un espacio en medio de la economía mundial. ¿Qué avisoras tú para México, para América Latina? José. Mira, no deberíamos esperar mucho, toda vez que Trump es un presidente que se enfoca en la economía nacional. Sí, Y la experiencia en el primer gobierno lo ha demostrado. Tú te claro. acordarás el caso de Venezuela, Sí, nada. No necesitaba del petróleo, no le interesaba la migración desde Venezuela. Si hay una atención que poner, y de manera denostativa, es con México, por el tema de la migración, narcotráfico, por los millones de muertos por el fentanilo. así es. Pero más al sur no creo que le ponga interés. Está interesado en el tema de Ucrania, en el tema del Tratado Atlántico del Norte con los europeos, pero sobre todo todas las fuerzas que le va a poner va a ser a ordenar la casa. Sí, sí, muy bien. Entonces, no debemos esperar en realidad una administración de Trump, nosotros, a algo que hacer, ¿no? En ese sentido. O sea, avisora, digamos, un desarrollo casi igual, digamos, para los próximos años para América Latina. No habrá un efecto directo sobre la economía mexicana y de América Latina el hecho de que Trump plantee de repente reorientar su política económica, su política migratoria, en fin, para poder... Sí, hacia adentro, ¿no? Hemos tenido algunos casos con Bill Clinton, por ejemplo, que decía, bueno, el promotor del ALCA, que nunca se dio, de los acuerdos de libre comercio, que desarrollemos juntos, voy a facilitar la entrada de algunos productos. Tú te acordarás del Perú, antes del Telecán teníamos otro programa con preferencias arancelarias. Así De eso es, no vamos a esperar nada con Trump. No tampoco. va a Ah, ya. haber ninguna facilidad. Yo no creo que Perfecto. haya eso por el discurso que él maneja, ¿no? Muy Perú, bien, José. eso sí, ha hecho muy bien diversificar su destino de exportaciones. El principal socio comercial no es Estados Unidos, es China. El Perfecto. presidente va a visitar en pocos días Lima, ¿no? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado José Viteri, por la participación, como siempre, pues, interesante, importante, ¿no? Tu análisis de la distancia para poder un poco enfocar y hayas compartido tu visión de lo que nos espera a México y América Latina en los próximos años. Muchísimas gracias. ¿Ya? Nos estamos en comunicación, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, nos vemos. Adiós.